Bien, retomamos nuestro tema de estos retiros. El tema de todo el año es ser niños ante Dios, ser niños interiormente ante Dios. Se trata de la correcta relación con Dios, ¿no es cierto? Supongamos, no sé, por decir en un matrimonio, por ejemplo, que uno pensara que es el jefe del otro, ¿no es cierto? Que fuera el papá del otro, la mamá del otro. Uno diría, bueno, no, somos esposos, ¿no es cierto? O supongamos, ¿no es cierto?, en dos amigos, que uno le hablara, no sé, como profesor, por decir así, o de vuelta como jefe, o como se dice, no, somos amigos, acá somos iguales, ¿no es cierto? O sea, poder darnos cuenta de qué posición tiene el otro, qué posición tengo yo, nos permite relacionarnos. Si nos equivocamos en las posiciones, nos relacionamos incorrectamente, ¿eh? O al revés, jugamos en el trabajo, que nos queremos hacer como muy amigos del jefe y de pronto nos ponen en nuestro lugar. Bueno, sería más desagradable también, ¿eh? Entonces, para poder relacionarnos correctamente con Dios, y tenemos que descubrir quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y el núcleo del Evangelio, el corazón del mensaje de Jesús, nos dice que Dios es nuestro Padre. Esa es la verdad más grande que vino a anunciar Jesús. Por eso Dios se hizo hombre, por eso recorrió los caminos de Galilea y después las calles de Jerusalén. Para el que ha tenido oportunidad también de recorrer de vuelta a Jerusalén y poder imaginarse también a Jesús ahí. Por esa razón Jesús recorrió, como digo, Galilea y Jerusalén para anunciar que Dios es nuestro Padre. Y por esa razón lo mataron también, ¿eh? Si ustedes recuerdan el texto del Evangelio que dice que querían matarlo porque llamaba a Dios Padre y por eso se hacía igual a Dios. Y finalmente sabemos que lo matan por ese mensaje, por el mensaje de que Dios es nuestro Padre. O sea, esa es la verdad más profunda que nos anuncia Jesús y la que nosotros tenemos que descubrir. Ahora, esa verdad trae un correlato. Entonces, si Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Entonces, poder descubrir que Dios es mi Padre, que yo soy su Hijo, podríamos decir que es, digamos, el camino de toda la vida, o, como digo, la verdad más profunda del Evangelio, que tengo que alcanzar a descubrir y a vivir. Esto significa que siempre estoy en relación a Dios como hijo, ¿no es cierto? Nunca soy yo el padre de Dios, podríamos decir, o la mamá de Dios, ¿eh? Yo a veces digo, un poco en broma, un poco en serio, en las cosas que me toca hacer, ¿no es cierto?, las tareas apostólicas, le digo a Dios, bueno, me ocupo de esto, de la otra parte te ocupás vos, de lo más importante se ocupa Dios, y yo no puedo estar detrás de Dios viendo si lo hizo, si no lo hizo, ¿no es cierto? O sea, bueno, Él ya es grande, ¿no es cierto? Él ya es responsable, yo soy su mamá, así que bueno, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando no se ocupa, mira, lo siento mucho, no puedo hacer tu parte tampoco, ¿no es cierto? Lo digo en broma, lo digo como San Pablo decía en una de las lecturas de esta semana, dice, voy a ser de necio y hablo humanamente, decía él, y también como hoy se jactaba también tanto de su educación como de su espiritualidad como su experiencia cristiana. Por eso digo, en nuestra relación con Dios, yo nunca soy el papá o la mamá de Dios, sino que soy el hijo de Dios. Nunca soy el jefe de Dios. Cada tanto alguien dice, sí, le pedí a Dios esto y no me escuchó, no me lo dio, no hablo más con Dios, dice alguien, ¿no es cierto? Fíjense que detrás de eso está como, claro, si yo, no sé, si tengo un empleado, le pido una cosa, o sea, si nunca hace la tarea que tiene que hacer, bueno, no sé, tendré que terminar con esa relación laboral, ¿no es cierto? Porque digo, bueno, yo soy el jefe que le doy las tareas. Yo nunca soy el jefe de Dios, yo nunca le doy las tareas a Dios. Le imploro, le pido, le sugiero, a mí me parece que tendrías que hacer esto, a mí me gustaría, yo querría esto, y Dios después decide qué es lo que hace. Si yo rompo relaciones con Dios porque no hizo lo que yo le dije, yo estoy desubicado, o sea, porque yo estoy pensando que Dios va a hacer, o sea, ¿dónde está el supuesto de que Dios va a hacer todo lo que yo le diga? Y sería de que Dios depende de mí, y no, yo dependo de Dios, y no Dios de mí. O sea, Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Entonces, la relación correcta con Dios es esa.
donde Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Y por eso siempre es una relación filial, no es una relación infantil. Un hijo adulto no se relaciona infantilmente con su madre o con su padre, pero sí es una relación filial, siempre es una relación filial. Entonces siempre es una relación filial con Dios. Y por eso nuestro tema de ser niños ante Dios. Esta relación con Dios no es cualquier relación, es la relación de las relaciones, podríamos decir, o sea, es la relación fundamental de nuestra vida. Por eso, si me equivoco en la relación fundamental de mi vida, y vivo toda la vida descentrado, vivo toda la vida como una rueda descentrada que va como girando, ¿no es cierto?, equivocadamente. Una rueda descentrada sigue andando, pero a los tumbos, digamos. Entonces, cuando no logro acertar en esta relación fundamental, mi vida queda descentrada y queda desequilibrada. Y por eso hablábamos de que ser niños ante Dios es la plenitud humana, es también el camino hacia el cielo o la plenitud espiritual, y es también un medio de salud también espiritual, incluso un medio de salud psicológica, porque nos da seguridad frente al pasado y frente al futuro, como lo decíamos la última vez en el tema de sanar las heridas. Y por eso queremos en esta reflexión revisar justamente esta relación, y le hemos puesto al tema de hoy el poder de los vínculos. Y sin duda que el poder de los vínculos es muy fuerte, es muy grande. Las relaciones, los vínculos marcan nuestra vida, marcan nuestra historia, nuestra existencia. Y asistimos hoy a una época desvinculada, podríamos decir, podríamos llamarla en primer lugar una época desarraigada, por diversas causas, podríamos decir también históricas, causas políticas, causas históricas, desde la Revolución Francesa, desde la Revolución Industrial, desde los cambios de actividades, desde las migraciones de un lugar a otro por razones humanas o por razones políticas, que producen en la persona un desarraigo. Así como la planta tiene raíces, la persona también, y de pronto nos encontramos como fuera de nuestra época, como fuera de nuestro país, o como fuera de nuestro planeta, podríamos decir. Si ustedes recuerdan el libro del Principito, él cuando llega a visitar el planeta Tierra, se encuentra con una planta y le pregunta por las personas humanas, por los hombres. Y la planta es una pequeña plantita en el desierto. Dice, los hombres, no sé, he visto 2 o 3 en mi vida, dice, no conozco muchos, dice, ¿no es cierto? La experiencia de la plantita se cruzó con 2 o 3, dice, en comparación con ella, que está en el lugar y que tiene raíces literalmente, ¿no es cierto? Y planta, o sea, la planta hace la comparación con ella, que está en el lugar y que tiene raíces literalmente, ¿no es cierto? Y ve que los hombres caminan y dicen, y andan de aquí para allá, no tienen raíces, como diciendo, ese es el problema de la humanidad, que no tienen raíces. Y asistimos a una época desarraigada que produce una gran inseguridad, una gran incertidumbre en el corazón. Una época también individualista, en este equilibrio, podríamos decir, entre identidad y relación. Toda persona se construye en base a una identidad y en base a una relación. Podríamos decir que el exceso de relación es la simbiosis. Una exagerada dependencia de otra persona, podría ser en el caso de los padres, de un amigo, en un matrimonio, me vacía personalmente, o sea, dependo de las personas, pero no necesito depender exageradamente. Cuando se habla como de una simbiosis, es porque he plegado mi vida a la de otro injustificadamente, psicológicamente, como hay una simbiosis biológica en la naturaleza. Pero por el contrario, cuando vivo demasiado despegado, cuando exagero en el valor de la identidad, hablamos de individualismo. O sea, la vida humana se construye en identidad, en quién soy yo, me afirmo. Si vemos la experiencia de un niño pequeño y dice, no, yo solito, ¿cierto? Él se afirma y al mismo tiempo, bueno, me ayudás, dice, ¿no es cierto? Se afirma y pide ayuda. Toda nuestra vida es afirmarnos en la identidad y vincularnos. Ahora, asistimos a una etapa de la historia
en que lo personal, lo individual, lo propio, por eso también el respeto a la libertad, está acentuado y a veces exageradamente, con lo cual es una cultura más bien individual e incluso individualista, con sus ventajas, con sus ganancias, pero también con sus pérdidas. La afirmación personal, cuando logro que todos respeten todo lo mío y que nadie se mete en mi vida y si exagero, digamos, en mi espacio propio, bueno, tengo muy defendido mi espacio propio, pero comienzo a sentir el peso de la soledad. Siento un cierto frío, una cierta angustia que es propia de la soledad. Estoy como afirmado en lo mío, pero no sé para qué. Ahora no sabría para qué y no me experimento feliz en esa afirmación. Y una tercera característica de esta época desarraigada es una época fragmentada, ¿no es cierto? Necesitamos como hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es una cultura que nos invita a hacer muchas cosas, que nos invita a especializarnos en muchas capacidades y hacemos un poco gala de esta multiplicidad de actividades. Uno de los filósofos actuales dice que curiosamente esto que es presentado como un progreso en cierto modo es un retroceso. Dice, el hombre primitivo era justamente este hombre que hacía muchas cosas, dice, porque en realidad estaba comiendo y tenía una mirada puesta en el león, si no se lo comía, y un ojo en el león o el tranquilo, el hombre de las cavernas. Comía y al mismo tiempo tenía un ojo en la comida y un ojo en el león o el dinosaurio, digamos, para que no se lo coma él. Entonces estaba con la atención puesta en muchos lugares. Cuando el hombre pasó a ser sedentario, logró comer tranquilo, comía en su casa, digamos, ya no había dragones, ¿no es cierto? No había dinosaurios, digamos, que se lo comieran a él, o leones que se lo comieran a él, y comía tranquilo. Y en cambio ahora hemos pasado de vuelta a comer mirando una pantalla, ¿no es cierto? O sea, a tener la atención en muchas cosas, lo cual nos hace que fragmentemos nuestra atención y esa fragmentación también llega al alma. Por eso, es una época, como digo, desarraigada, desvinculada, fragmentada, lo cual amenaza los vínculos y por eso vale la pena rescatar justamente nuestros vínculos. El padre Kentenich da una descripción de lo que es un vínculo y dice que estable, afectiva, libre, estable, afectiva y personal. 4 características que hacen que no toda relación es un vínculo, pero algunas relaciones, cuando tienen estas 4 cualidades, son un vínculo: libre, estable, afectiva y personal. Primero, una relación libre quiere decir que en el vínculo yo elijo a alguien, yo elijo vincularme. O sea, ¿no es cierto? Si pensamos, por ejemplo, no sé, cuando viajamos en ómnibus, por ejemplo, viajamos todos juntos, ¿no es cierto? Todos juntos es una manera de decir, en realidad es un grupo de personas que de casualidad estamos ahí. En principio viajamos todos, no sé, al trabajo, o sea, hacia lo mismo, pero no estamos vinculados, porque bueno, sí, elegimos tomar ese ómnibus, ¿no es cierto? Pero no sé, no elegimos a las otras personas, y si en realidad si el ómnibus viniera vacío sería mucho mejor todavía. Y está en ómnibus, en una comunidad bastante estrecha, a veces es demasiado estrecho, digamos, cuando uno viaja en ómnibus, y no hemos elegido a ninguno de los que está ahí, y bueno, termina el viaje de 30 minutos o de 1 hora, y bajamos y no nos vinculamos, digamos, no conocimos a nadie. O sea, podemos estar muy cerca, en este caso físicamente, de alguien, pero no nos estamos vinculando, justamente en este caso, porque falta la libertad. Es distinto cuando yo, no sé, llamo a alguien, cuando visito a alguien, cuando elijo una persona para un proyecto de vida, cuando elijo una persona, elijo a alguien. Por eso el vínculo implica la libertad e implica la elección. Yo elijo a alguien y tomo la iniciativa. Entonces doy pasos en pro de esa relación, en pro de ese vínculo. Es una relación estable, ¿no es cierto? Si conozco a una persona extraordinaria, pero lo veo una sola vez en mi vida, no sé, me tocó, por decir, con alguien extraordinario, no sé, encontrarme, conversar con él, no es un vínculo. Bueno, puede ser una persona
que influyó mucho en mi vida, pero no llega a ser un vínculo. El vínculo necesita de la estabilidad, necesita de la permanencia o de la repetición, que es también otro tipo de permanencia. Por ejemplo, en el caso de la amistad, bueno, aunque no nos veamos por un tiempo, y cada tanto tiempo necesitamos reencontrarnos, compartir algo para que ese vínculo exista. Es muy diferente el efecto saludable que produce un vínculo a una relación que no es un vínculo. Por eso lo de la estabilidad. Esa estabilidad nos da una seguridad que es distinta a simplemente, no sé, uno escucha una conferencia, escucha algo, me informo de algo, como digo, me encuentro con alguien, y puede ser una influencia positiva. Pero es diferente cuando es un vínculo, que es una relación permanente. Y lo descubrimos porque también la ruptura de vínculos produce un dolor, produce un daño, ¿no es cierto? Produce una inseguridad muy grande. Por eso es esencial al vínculo la estabilidad, la permanencia. Esto hace que incluso, más allá de las personas, necesitemos también de la rutina, podríamos decir, o de la repetición de ritos, también volviendo a citar al Principito, o podríamos decir, del acostumbramiento, o de la domesticación también de lugares o de formas. ¿No es cierto? En el caso de una amistad, por ejemplo, que nos encontramos cada tanto, y si de pronto nos encontramos, no sé, en el mismo café, a tomar el mismo café, bueno, eso hace más fácil, digamos, incluso el diálogo y el vínculo, digamos. Si nos encontramos en un lugar diferente, bueno, también nos adaptamos rápidamente. Pero en realidad todos necesitamos un poco de las mismas personas, de los mismos lugares, de los mismos olores, podríamos decir, de los mismos sabores, para que nuestra alma descanse tranquila. Si lo vemos en el caso de un niño, es más evidente todavía. Pero todos nosotros necesitamos de esa estabilidad, tanto en las personas como en las cosas a las que estamos vinculados. En una relación afectiva, cargada de afecto o afectiva, quiere decir que es una relación donde yo pongo el corazón. ¿No es cierto? Podría ser que yo hubiera, no sé, elegido mi trabajo, entonces, bueno, está mi jefe, mis compañeros de trabajo, es estable porque hace 10 años que trabajo ahí, pero no sé, por alguna razón nunca nos hicimos amigos de este compañero, de esta compañera de trabajo, como os digo, o de mi jefe. No sé, desde el primer día no me cayó tan simpático, ¿no es cierto? Y después fue peor, ¿no? o yo no le caí tan simpático y después fue peor, ¿no es cierto? O bueno, no sé, por alguna razón no puse el corazón ahí. Entonces uno puede permanecer mucho tiempo en un lugar, pero si no es elegido y si no pongo el corazón, no llega a ser un vínculo. Y por último, es una relación personal, que parte de un tú y va a un tú. O sea, que me toma como persona y que va a otra persona. O sea, del centro de mi persona al centro de la otra persona. Tal vez vale la pena recordar la frase de San Agustín, que decía: la palabra habla al oído, pero solo el corazón habla al corazón. Dice Agustín, la palabra habla al oído, pero solo el corazón habla al corazón. Y en este caso el vínculo también va de corazón a corazón. O sea, yo pongo mi corazón, por eso es afectiva, y la otra persona también. Y por eso es de una totalidad, ¿no es cierto? No sé, si uno compra no sé, por decir un boleto de tren, bueno, y compro un boleto de tren, la persona me da el boleto de tren, y bueno, me relaciono de esa manera con esa persona, casi que una máquina podría venderme también el boleto de tren, en el sentido, aunque yo todos los días le compre a la misma persona, bueno, no llega a ser un vínculo si es solo la compra de un boleto de tren, porque me estoy relacionando, digamos, podríamos decir con el boleto de tren, digamos, en cambio, si yo algún día converso con esa persona y me cuenta de su vida, y me cuenta de sus sueños y de sus problemas, ya no es que simplemente me estoy relacionando con el vendedor de boletos de tren, sino que me estoy relacionando con esa persona. Por eso es una relación que implica la totalidad de mi persona y que implica la totalidad de la otra persona. Recordando de nuevo el Principito,
el libro del Principito de Saint-Exupéry tiene varias variables, digamos, varios ejes, pero justamente el de ser niño interiormente, el de la filialidad es uno de los ejes principales, y él lo pone desde el principio, cuando el protagonista es un niño. En cierto modo, uno podría descubrir que es el mismo autor siendo niño, o es el niño interior del autor, pero en todo caso, bueno, el protagonista es un niño, el pequeño príncipe, y él, al dedicar el libro, justamente pide perdón para dedicarlo a una persona mayor, pero dice, pero bueno, lo dedico al niño que fue esa persona, y en ese sentido también al niño que todos llevamos dentro. Y por eso otro de los ejes de este libro son los vínculos. O sea, el tema de los vínculos recorre todo el libro, y la problemática de los vínculos recorre todo el libro. Fundamentalmente el vínculo de amistad, y por eso Zorro, que le enseña a vincularse, y el vínculo, y sobre todo con el Zorro, que le enseña a vincularse, y el vínculo del Principito con la Rosa, que es también el vínculo del varón y la mujer, o el vínculo romántico. En este caso del encuentro con el Zorro, ahí hace una pequeña descripción justamente de cómo son los vínculos, de para qué son, y le muestra un camino para vincularse. Creo que todos ustedes lo han leído y recordarán que el Zorro le dice que vaya despacio, necesita vincularse de a poco, dice, ahora somos dos desconocidos, pero podemos llegar a ser muy importantes uno para el otro. Dice él, tú eres para mí como 100.000 muchachitos del mundo, o sea, no eres nadie, dice, pero si nos vinculamos, serás único en el mundo. Y el Principito vuelve el otro día, dice, no, tenías que volver a la misma hora, dice. ¿Para qué? Dice, porque los ritos son necesarios, le dice, si vuelves a la misma hora, yo te voy a estar esperando a esa hora, si no, no sé a qué hora esperarte, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, cuando se despide, llora, pero le dice el Zorro, si vale la pena, dice, porque si yo no como llorar, pero le dice el Zorro, si vale la pena, dice, porque si yo no como trigo, porque no como pan, dice el Zorro, y sin embargo el trigo me va a recordar tu cabello y el trigo va a ser bello para mí, dice, o sea que gano algo, ¿eh? El fruto de la amistad también, ¿eh? Si uno quiere releerlo puede como redescubrir también todo este tema. Por eso, en este tema de los vínculos, nos lleva justamente a nuestro tema, que es el vínculo con Dios. Si así es el poder de los vínculos en nuestra vida, cuán fuerte es justamente el vínculo con Dios, cuán importante es este vínculo con Dios, que tiene estas cualidades, justamente las cualidades de todos los vínculos. En una relación libre, yo elijo a Dios, o sea, Dios me elige a mí y yo elijo a Dios. Libremente Dios se dirige a mí y yo me dirijo a Él, que es el significado de la alianza. Es una relación estable, permanente, que se renueva por eso, que se va renovando día a día. Y no solo es estable, sino que me da estabilidad, porque Dios es el principio de estabilidad. Entonces no solo es una relación estable, o debería ser una relación estable, sino también me afirma, me da firmeza. Así como cuando uno se apoya en Dios, bueno, apoyarme en Dios, que es la firmeza, una persona grandota físicamente, más todavía, bueno, apoyarme en Dios, que es la firmeza absoluta, me afirma absolutamente también. Entonces, no solo debería ser una relación estable, sino que también me da estabilidad, me da firmeza, me afirma en la vida. Es una relación afectiva que va de mi corazón al corazón de Dios, y por eso también una relación personal que implica la totalidad de mi persona. Algo en la línea del Evangelio de hoy que un poco ponía la advertencia en no preocuparnos demasiado de lo material y de lo económico, no idolatrar por eso entonces nuestra relación personal con Dios, que va de persona a persona y que implica la totalidad de mi persona. Si yo me imagino
como darle una parte de mí a Dios y que otra parte de mí no coincida con Dios, como si me dijera, bueno, este espacio es de Dios y en este espacio no te metas, ¿no es cierto? Pero si uno piensa en ninguna relación humana fundamental, o sea, no sé, la relación con un conocido podría ser, pero una relación fundamental, pensemos, ¿no es cierto?, en el matrimonio, es que uno podría decirle, no, bueno, estoy casado, no sé, de lunes a viernes y no estoy casado, no sé, el fin de semana, por ejemplo, ¿no es cierto? No te metas en mi fin de semana, ¿no es cierto? No, no, a ver, así no es, ¿no es cierto? O sea, en una relación fundamental, uno puede decir a otro, no, este espacio, es como en este espacio no estoy casado, ¿no es cierto?, por decir así, o en este espacio no soy tu hijo, ¿no es cierto?, o no soy tu padre, ¿no es cierto? Y por eso con Dios también, o sea, no es que puedo decir, una parte de mí se relaciona con Dios y otra parte no, no te metas, en lo económico no te metas, ¿no es cierto?, o en lo político no te metas, o en otro aspecto de mi vida, Es una relación que busca la totalidad y que solo resulta también en esa totalidad. En este vínculo con Dios, yo quiero destacar un tema que presenta el padre Kentenich, que dice, para llegar a este vínculo con Dios son muy importantes los vínculos humanos. Los vínculos humanos son como una escalera al vínculo con Dios, son un puente al vínculo con Dios. Esta afirmación proviene totalmente del Evangelio. Jesús dice, quien me ve, ve al Padre, o sea, Él se hace hombre para poder mostrar a Dios. Y lo mismo le dice a los apóstoles, dice, ustedes vayan y evangelicen. Dicen, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, pone un canal de comunicación directo. Le da a los apóstoles un carácter representativo de Dios. O sea, ellos tienen ahora el poder de representar a Dios. Y por eso pueden, también en los sacramentos, incluso pueden, Jesús perdona en el nombre de Dios, lo cual escandaliza a las personas de su época, y le da a los apóstoles el poder de perdonar en el nombre de Dios, lo cual es sorprendente, y es el poder que hasta hoy invoca la Iglesia, digamos, o poder, o tarea, o misión, digamos, de representar a Dios. Esto se da humanamente siempre. Pensemos en el caso más sencillo, en una familia, un niño pequeño, su papá y su mamá, y ellos representan a Dios, digamos, y supongamos que el niño quisiera discutirlo, bueno, le diríamos no al lugar, ¿no es cierto? Y en la conciencia de un niño pequeño es muy claro esto. Antes que nadie se lo diga, sabe que desobedecer a su papá o a su mamá es desobedecer a Dios. Es una cosa curiosa, digamos, uno podría decirle, bueno, ¿quién te dijo que tu mamá representa a Dios? Él lo sabe, digamos, ¿no es cierto? No está bien no obedecer a los papás, Eso se da en un caso muy simple y se da permanentemente. Ahora, al punto que voy, que es el punto que afirma el padre Kentenich, Dios ha pensado que nosotros podamos llegar a Él a través de las personas. Uno de los casos es el matrimonio, la bendición de Dios, pero sobre todo dicen, nosotros vamos a meten amor, piden la bendición de Dios, pero sobre todo dicen, nosotros vamos a llegar al cielo juntos, es decir, nosotros vamos a llegar a Dios uno a través del otro, o juntos, digamos. O sea, los dos queremos ser camino hacia Dios para el otro. Por eso digo que son innumerables los ejemplos de cómo las personas son para nosotros un camino hacia Dios. En el vínculo con Dios nuestro Padre, pues, va a tener una importancia decisiva, no determinante, pero sí fundamental, la relación con nuestros padres o con las personas que ocupan o ocuparon en algún momento ese lugar. Y por eso nos dice el padre Kentenich, es fundamental para desarrollar un vínculo natural, un vínculo sano con Dios como Padre, tener una buena experiencia de padre y de madre, tener una buena experiencia filial. Yo una vez escuché en una
no recuerdo dónde era, no recuerdo dónde lo escuché ni dónde era el ejemplo, pero en una tribu donde había una mala experiencia de paternidad y sí había una buena experiencia de abuelo. Entonces, en cierto modo había que decirle, bueno, Dios es como un abuelo, por decir así, porque era más confuso decirle de otra forma. Entonces, es claro que cuando hablamos de que Dios es nuestro Padre, la experiencia que hayamos tenido y que tengamos de esa paternidad humana va a marcar también, no va a decidir, no va a determinar mi relación con Dios absolutamente, pero sí la va a ayudar o la va a estorbar. Está pensado para que la ayude. O sea, mi experiencia con mi padre y con mi madre me ayuda a vincularme con Dios. Es la idea de Dios. Pero puede ser que lo estorbe. Entonces, va a ser importante para cada uno de nosotros un poco repensar ese vínculo y repensar cómo me ayuda o no. Si se diera el caso de que esa experiencia no fue positiva, o fue ausente, o no existió esa experiencia, dice el padre Kentenich, es importante poder recuperar humanamente esa experiencia. Entonces vale la pena tener una experiencia que complemente la primera experiencia filial que yo he tenido. O sea, si no he tenido una buena experiencia de padre y de madre, lo ideal sería encontrar otras personas que puedan ocupar, en cierto modo, ese lugar de padre o de madre. No hace falta llamarles papá y mamá, ¿no es cierto? No hace falta, ¿no es cierto?, quitar el título a alguien y dárselo a otro. Sería tonto hacer algo así, no tiene sentido. Pero interiormente yo descubro, diferente a una amistad, que es una amistad por decir horizontal, descubro que una persona tiene para mí esa relación, tiene para mí ese vínculo y que yo logro humanamente verlo, por decir, como un segundo papá o como una segunda mamá, digamos, esta persona particular. En el caso, por decir, tal vez, a veces no sé si murió mi papá o mi mamá y de pronto, bueno, me adoptaron, es como más evidente, pero aunque no sea así, aunque mis papás estén vivos o incluso tenga una perfecta relación con ellos o haya tenido una perfecta relación con ellos, puede ser que alguna otra persona en mi vida también cumpla un rol paternal o maternal. Y eso complementa y colabora también a esta primera experiencia. Y podríamos decir que es como un segundo camino hacia Dios. El tercer camino que el padre Kentenich señala para lograr este vínculo con Dios como Padre, dice, puede ser que yo no haya tenido una buena experiencia de padre y de madre, pero yo me haya convertido en padre o madre y esa experiencia sí haya sido muy positiva, aún no habiendo experimentado mucho a un papá o una mamá, me tocó ser papá o mamá o me tocó realizar un rol paternal o maternal y de algún modo lo hice bien. Y fue una experiencia muy profunda y sorprendente. Ustedes saben que es el caso del padre Kentenich, o sea, él, ¿no es cierto?, hijo de madre soltera, no tuvo experiencia de papá, sí tuvo una linda experiencia de mamá, pero no tuvo, padre Kentenich, ninguna experiencia de papá, y después le toca tener una actitud paternal como sacerdote, y lo hace extraordinariamente. Podríamos decir que es un pequeño milagro, digamos, que, o sea, sin tener esta imagen de papá, o la imagen correcta de papá, y sin haber tenido esta experiencia, él se plantea en sí mismo, dice, yo lo que tengo que hacer para los demás es padre. Y plantea toda su vida en una actitud paternal. Y le resulta de un modo extraordinario, tanto así que no solo acompaña espiritualmente a muchas personas, sino que, bueno, funda una familia, funda un movimiento que él conduce también paternalmente. Esa es la experiencia de él. Bueno, puede ser que yo recién descubra cuán maternal es Dios cuando yo soy mamá. O sea, lo natural es descubrirlo simplemente en mi mamá. O sea, tengo a mi mamá, tengo una buena experiencia con mi mamá, y digo, si mi mamá es tan maternal,
Dios es 100 veces más maternal, digamos, es lo que la teología nos dice. Pero si no me resultó, puede ser que recién cuando yo sea mamá, digo, bueno, pero si yo tengo este amor por mis hijos, nadie de nosotros podría decir, yo soy más mamá que Dios, ¿no es cierto? O yo soy más papá que Dios, eso creo que ninguno de nosotros se animaría a decirlo, ¿eh? Entonces, está como ese que tenía un solo defecto, ¿no es cierto? Dice, mi único defecto es ser soberbio. Dice, fui al psicólogo y me curó, dice, así que ahora soy perfecto, dice, ¿no es cierto? Bueno, qué bueno. No es nuestro caso, esperemos. Dice, ninguno de nosotros se animaría a decir, yo soy mejor papá que Dios, o mejor mamá que Dios. Pero dice, si yo tengo este amor de papá, este amor de mamá por mis hijos, ¿cuánto más es el amor de papá, el amor de mamá que Dios tiene por mí? La importancia de los vínculos, o el poder de los vínculos, en una época decíamos desarraigada, desvinculada, individualista, fragmentada. Los vínculos son fuente de alegría, son fuente de felicidad, son fuente de salud mental también, ¿no es cierto?, y de salud espiritual. Y recordábamos con eso que es un vínculo, una relación, pero libre, alguien que yo elijo, estable, permanente, afectiva, que parte del corazón y que implica toda la persona. Y como los vínculos humanos son el camino natural para el vínculo con Dios, y por eso también el poder de los vínculos, de poder llevarnos a Dios y permitirnos también un vínculo sano, un vínculo fuerte con Dios. Quiero en esta segunda reflexión abrir un poquito un tema que es paralelo, pero que nos va a aportar algo importante a nuestro tema, que es lo que se llama la teoría de las relaciones, de Verne es el autor, y varios es una escuela, o más conocida como análisis transaccional en psicología. Teoría de las relaciones o análisis transaccional. Que en primer lugar destaca justamente el valor de las relaciones y dice cómo la persona se construye en base a las relaciones. Como hablábamos, por simplificar, podríamos decir que hay dos partes en la personalidad, una es la identidad y otra es la relación. Eso constituye a la persona, ¿eh? Si pensamos, por ejemplo, también ahora en el tema también de la sexualidad, por ejemplo, no sé, supongamos que hubiera solo mujeres en el mundo, ¿no es cierto? Hubiera solo mujeres. Bueno, no sé qué sentido tendría ser mujer, o sea, si no hay varones no sabríamos qué, es decir, que son personas, digamos, diríamos, si hubiera solo varones, digamos. Bueno, si no hubiera mujeres, no serían varones, serían personas, ¿no es cierto? O sea, ser varón o ser mujer, por un lado es algo propio y por otro lado es algo que está distinto a lo del otro, digamos, ¿no es cierto? O sea, me afirmo en la medida que tengo lo propio y que puedo distinguirlo de lo otro y lo afirmo frente a lo otro, ¿eh? Y por eso justamente esta teoría de las relaciones destaca el valor de las relaciones, el valor del contacto humano y vuelve a mencionar lo que ya que se puede obtener por experiencia y que es en el caso de un niño que no tiene ningún contacto humano de pequeño, en realidad muere, o sea, no logra sobrevivir, simplemente con ningún contacto humano no logra sobrevivir. Un adulto que no tiene contacto humano, en realidad sobrevive, pero sobrevive mal, o sea, simplemente sobrevive, ¿cierto? Vive mal, ¿eh? Por eso el contacto humano es constitutivo de la persona humana. Este contacto es físico, es afectivo y es espiritual también, ¿eh? Podríamos decir como tres dimensiones de este contacto humano. Pensemos que el niño, ¿no es cierto?, en su gestación, en el seno materno, bueno, vive en ese contacto. Entonces, después también es, como digamos, bueno, es también la búsqueda también de ese contacto que tuvo en su primer tiempo en la gestación. Por usar otras palabras también de la psicología actual, o se habla mucho, para decir contacto se dice apego, ¿eh? Mis apegos, nuestros apegos, y bueno, si uno va
y va a una librería y dice, quiero un libro sobre el apego, que antes dirían, no sé de qué me estás hablando, ahora te dicen, ¿cuál libro sobre el apego? ¿No es cierto? Y hay 2 o 3 libros sobre el apego. Es como un nombre nuevo para esta realidad de contacto o de vínculos, apego, pero el tema claramente sigue siendo importante. El apego nos muestra que hay también un desapego. Si hay un apego, hay un desapego. Y bueno, entonces la vida se constituye entre este apego y este desapego. Para el desapego también hay una palabra que hoy también está en boga, digamos, en psicología, que es la palabra soltar. Soltar es como una palabra clave, y si uno dice, bueno, quiero un libro sobre soltar, también te dan un montón de libros, te dan una lista de libros sobre aprender a soltar, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que entre aprender a apegarnos y aprender a soltar, podríamos decir que está toda nuestra vida, más o menos se nos va la vida en el aprendizaje de estas 2 actitudes, de estas 2 actividades humanas, o sea, entre apego y desapego, o apegarnos y soltar. Y por usar todavía otra expresión también actual que habla del tema, en las relaciones humanas se habla de relaciones tóxicas, ¿no es cierto? Y también si uno dice, bueno, deme un libro sobre relaciones tóxicas, te dicen, bueno, ¿cuál de ellos, no es cierto? Bien, si uno no compra ninguno porque si uno no sé, pensé que había uno. Pero justamente en este apegarnos, desapegarnos, bueno, cuidado de las relaciones tóxicas sería. Por eso digo como para poner un poquito el marco de nuestro tema. Esta teoría de las relaciones o análisis transaccional ya tiene más de un siglo. Esto apego, desapego, soltar o relaciones tóxicas son palabras modernas para esta misma realidad. Volviendo ahora a la teoría de las relaciones o análisis transaccional, dice que en cada uno de nosotros hay podríamos decirlo así, una actitud paternal, una actitud de adulto y una actitud de niño. Le pone de pronto, así como palabritas más psicológicas complicadas, dice, ¿no es cierto? Hay una figura arcaica, hay una figura objetiva, ¿no es cierto? Y una figura infantil, ¿no es cierto? Con diferentes palabras, digamos, pero llega a estas 3 palabras, dice, por simplificación, hablemos, dice, de una actitud paternal, de una actitud de adulto y de una actitud de niño. Entonces, dice, en cada uno de nosotros hay un padre, un adulto y un niño. Bueno, en cada uno de nosotros hay una madre, un adulto y un niño, digamos, así. Por eso también se lo conoce por PAN, por estas siglas, P-A-N, padre, adulto, niño. Pero es descubrir 3 tipos de actitudes que hay en nuestra psicología. Si quisiéramos tomar algo de Freud, tiene algo que ver, ¿no es cierto?, con el yo, con el super yo y con el ello. Para el que está, digamos, relacionado con este tema, es como que enseguida puede hacer las relaciones y sin identificarse completamente, tiene que ver con eso. Para el que no está metido en lo de Freud, lo dejemos afuera y nos quedemos simplemente con la teoría de las relaciones. Pero en cada uno de nosotros, como digo, hay un padre, un adulto y un niño, o una actitud que se refiere a eso. Es como si fuera una figura. Para hablar de lo de padre, es doble, pero es, por un lado, a reaccionar en la vida que mis padres sembraron en mí. Entonces, yo tiendo a reaccionar en la vida de acuerdo a las cosas que de niño me dijeron. Entonces, no sé, por decir, cualquier norma que me dieron de niño, aunque ya no viva con mis padres, o aunque mis padres ya no vivan, yo internalicé la norma. Y entonces recuerdo la norma, no sé, por decir, si me decían, nunca se tira un papel en la calle, estoy por tirarlo y digo, no puedo. Antes estaba, no sé, mi mamá o mi papá que me decía que no lo hiciera, ya no está, pero uno dice, no puedo hacerlo porque tengo en la memoria, digamos, esa instrucción que me dieron y yo ya la tomé, la hice mía. Entonces, por eso la parte de padre o de madre, en primer lugar, es un aspecto normativo, es la normatividad en mi vida. Pero en segundo lugar, es también la capacidad de dar vida a otro. Y por eso puedo adoptar personas, o sea, puedo ser padre o madre biológicamente y psicológicamente, pero si no, también psicológicamente puedo adoptar personas y comportarme maternalmente con esas personas.
no sé, estoy en el trabajo, veo que entró alguien nuevo, veo que no sabe nada, y de pronto me da ternura y bueno, lo ayudo, ¿no es cierto? Hago un poco, tengo una actitud, hay algo maternal que surge en mí, ¿eh? Sí, algo paternal o maternal en mí, el padre o la madre en mí. Hay un aspecto de adulto que es el aspecto que me permite relacionarme con el mundo, y es el aspecto de la objetividad. Me relaciono objetivamente con el mundo, y como hablábamos que son actitudes en mí, si decíamos que, en el caso de la madre, es mi mamá dentro mío, por decir así, de algún modo, esto es el mundo dentro mío, o sea, internalizo el mundo y realizo una configuración del mundo, tengo una imagen del mundo que mientras más objetiva sea, será mejor, ¿eh? Si yo digo afuera hace 30 grados, no hace 30 grados ahora, ¿no es cierto? Entonces estoy equivocado, o sea, si logro, si sé la temperatura que hace afuera, es mejor y salgo abrigado de acuerdo a lo que hace afuera. O sea, mientras más fiel en la imagen que tengo del mundo, mejor es para mí, para lo que hago. Y por otra parte, esta actitud de niño, que tiene que ver con la intuición, en el sentido también es un conocimiento pero intuitivo, directo, tiene que ver con la creatividad, es espontáneo, y tiene que ver con el placer, tiene que ver con aquello que me gusta y que no me gusta, con lo que me alegra, con lo que me da alegría y con lo que me produce dolor. En cierta forma, podríamos decir casi que es mi yo más absoluto, podríamos decir, digamos. Como en una familia, así, digamos, es el centro de mi personalidad. ¿A qué va todo esto? Ustedes dirían, ¿para qué vamos? ¿Para qué toda esta teoría, no es cierto? Tiene que ver con los vínculos, porque son como tres figuras que tuvieras, como si uno dijera, por decir, no sé, como si uno tuviera tres suéteres, el suéter rojo, el verde o el azul. Bueno, veo qué suéter me pongo hoy. Estas actitudes son tres actitudes posibles con las cuales yo me relaciono con los demás. O sea, son tres actitudes mías, pero estas actitudes me permiten relacionarme con los demás. Con la persona con la que me relaciono, tiene de vuelta estas tres actitudes. Entonces, si nos relacionamos correctamente, va a ser una buena relación, ¿no es cierto? Es lo que se llama una relación complementaria. Claramente son relaciones naturales, digamos, y complementarias, aquellas que van al mismo nivel, o sea, de padre a padre, de adulto a adulto o de niño a niño. Por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos que decíamos de la temperatura y uno dice, ¿qué temperatura hace afuera? Y uno dijera, no sé, por acá, hace 15 grados. Ah, ¿me conviene poner un suéter? Sí, te conviene poner un suéter. O sea, es una relación de adulto a adulto. Entonces estamos hablando de algo objetivo que sucede afuera y con lo cual, bueno, es una información, esa información me sirve también. Supongamos que nos relacionamos de padre a padre, tal vez sería un poquito como la típica relación de papás de un colegio, digamos. Dice, no, mi hijo tuvo un problema, no sé, con matemática. Ah, mi hijo también. Ah, ¿y cómo lo resolviste? Y lo resolviste. O sea, estamos preocupados y nos relacionamos un poco, no sé, de mamá a mamá o de papá a papá. O de niño a niño, como decíamos, es lo intuitivo, unido también al placer. Supongamos que alguien le dijera acá, nos escapemos del retiro, me estoy aburriendo, digamos, entonces le dice al lado, esto está muy aburrido, nos escapemos de este retiro. Si la otra dice, sí, yo también me estoy aburriendo, nos escapemos. Dice, dale, salgamos por aquí que nadie nos va a ver. Entonces, de pronto, ¿no es cierto?, somos como dos niños, ¿no es cierto?, que nos estamos escapando del retiro y decimos, qué bueno, no sabía cómo escaparme sola, pero encontré otra niña más, digamos, que se quería escapar y nos escapamos. Fíjense que son buenas relaciones, como digo, de padre a padre, de adulto a adulto, de niño a niño. También funcionan las relaciones, y se llaman por eso complementarias, cuando es de padre a niño o de niño a padre. Esto que decíamos, ¿no es cierto?, entra una persona nueva al trabajo, no sabe nada, a mí la verdad que me da pena, digo, bueno, a ver, yo te voy a explicar cómo es, y la persona me dice, ay, sí, porque en realidad no sé nada, bueno, le explico, entonces, un poquito como que la adopto a la persona y funciona. Yo hago un poco de mamá y esa persona hace un poco de hija, y si las dos estamos de acuerdo con esa relación, funciona. Las que se llaman relaciones cruzadas y no funcionan son, digamos, las de adulto a padre o las de adulto a niño.
Supongamos ¿no es cierto? En este caso del trabajo, uno dice, ¿querés que te ayude porque es una tarea nueva y vos sos nueva en el trabajo? No, no me hace falta ninguna ayuda. Esta persona como, no quiero que me adoptes, ¿no es cierto? Entonces, yo intenté por decir como algo maternal y la persona dijo, no, estoy a la misma altura tuya, no me adoptes y no quiero... Ah, bueno, Nuestra vida cotidiana tiene varias de estas relaciones cruzadas. Supongamos que alguien dice, ¿qué temperatura hace afuera? Y digo, ¿por qué no trajiste abrigo? Entonces es como, la persona está preguntando por algo objetivo y yo lo estoy retando, digamos. Ah, ¿de nuevo no trajiste abrigo? Bueno, no, me olvidé, no sé. O sea, la persona me hace una pregunta de adulto y yo le respondo como padre, por decir así, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que decíamos esto de, nos escapemos del retiro y la persona lo dice, está muy mal escaparse de los retiros, que sea la última vez que lo decís. Bueno, uno dice, voy a ver si se lo digo a la otra persona del otro lado, porque esta no me va a funcionar. ¿No? Yo esperaba un cómplice y me encontré una super mamá, digamos, que me está retando, digamos, ¿no es cierto? Y no vuelvas a hablar más. Bueno, no vuelvo a hablar más, ¿no es cierto? Sí, no funcionó, ¿no es cierto? Como decíamos, las relaciones paralelas o complementarias sí funcionan, esas relaciones cruzadas no. Normalmente, cuando alguien busca, como digo, dar paternidad o maternidad, o pedir paternidad o maternidad, o sea, cuando alguien quiere ser cobijado, cuando alguien busca cobijamiento, o cuando alguien ofrece cobijamiento, y yo respondo con objetividad, es una relación cruzada que no funciona. Supongamos, no sé, también, por decir, no sé si ha pasado, no sé, supongamos que en una relación laboral también diciendo, lo que pasa es que en realidad me duele el estómago, no sé, me siento mal, me siento pésimo. Bueno, es tu horario de trabajo, tenés que quedar, o sea, y uno dice, bueno, estaba esperando, o sea, yo estaba esperando un poquito darle un poco de pena, ¿no es cierto? No sé, a mi compañero de trabajo o a mi jefe, y no le dio nada de pena, ¿no es cierto? Este es tu horario y salís a las 6. Que es cierto, yo ya sé que mi horario es hasta las 6 y salgo a las 6, pero esperaba que le diera un poquito de pena y no le dio pena para nada. Entonces, como digo, estas relaciones cruzadas, cuando busco cobijamiento o ofrezco cobijamiento, o sea, cuando soy niño o soy padre, y me responden con la realidad, o al revés, cuando estoy ofreciendo un dato de la realidad y me responden como padre o como niño, estas relaciones no funcionan. Entonces, vale la pena que cada uno de nosotros piense un poco, en esto que tal vez es un tema nuevo, digamos, como cada uno de nosotros tiene estas tres actitudes, estas tres formas de darse, y podría llegar a ser, hablamos justamente del poder de los vínculos, por eso la pregunta es por qué algunos vínculos no funcionan, digámoslo así. Podría ser que el problema de nuestros vínculos estuviera en que nos estamos relacionando mal. Por alguna razón, o la otra persona o yo, estamos en dos sintonías diferentes, habrá que ver cuál es la sintonía correcta, en qué sintonía queremos relacionarnos, pero si la sintonía es cruzada, no nos va a funcionar. Si respondemos, como digo, a una información con un reto, o a un reto con una información, no va a resultar. Se vale la pena ver en qué actitud estoy para poder descubrir cómo relacionarnos. Yo quiero decir un par de cositas más sobre este tema. Una es que por eso vamos a seguir todo el año con el tema de ser niños interiormente, de que el ser niño es muy importante para establecer vínculos. Como digo, no sé si todos los días me encuentro en la parada de ómnibus, le pregunto a alguien qué temperatura hace, 15 grados, muy bien, 15 grados, buenas tardes, ¿no es cierto? Por más que todos los días lo encuentre en la parada de ómnibus, no me vinculo con él. Pero todos los días, uno puede decir, todos los días hablamos, ¿sí? Hablamos de la temperatura, de qué ómnibus va a llegar y nada más, no llega a ser un vínculo. Nos relacionamos como adultos, simplemente. Logro vincularme cuando me relaciono como niño. Para mí un ejemplo que es muy lindo de esto es cuando a veces alguien cuenta, por ejemplo, de por qué se ha enamorado de una persona, no siempre, pero muchas veces dice,
bueno, es un niño, dice, ¿no es cierto? O es una niña, ¿no es cierto? O sea, como que al enamorarme de una persona, logré ver el niño que hay en esa persona. Y seguramente en un enamoramiento sentimos algo de complicidad, esto que nos escapamos del retiro juntos, que decíamos recién, o sea, hay una cierta complicidad que descubrimos y por un poco de esto de ser dos contra el mundo casi, ¿no es cierto? En algo también, incluso en algo, a veces algo rebelde también, ¿no es cierto? Es como esa sensación de que somos nosotros dos, no digo contra el mundo es un poco fuerte, pero como dos fuera del mundo tal vez, digamos, o frente al mundo, digamos, ¿eh? Y sin duda que hay una realidad de ser niños y de relacionarnos de niño a niño en el caso del enamoramiento, ¿eh? Pero por eso, volviendo al punto, el vínculo es una relación profunda y la profundidad de esa relación necesita que yo me implique como niño, necesita que yo pueda responder como niño. Si no está esa dimensión de niño en mí, va a ser difícil o va a ser imposible vincularme con los demás, y recordando lo que hablábamos del poder de los vínculos, que es el tema de hoy, me va a producir un problema, me va a producir infelicidad, me va a quitar felicidad en mi vida. Por eso, este ser niño ante Dios, que es fundamental, decíamos, para relacionarnos con Dios, y por eso es el camino al cielo, que es la afirmación desde el comienzo del año, ahora descubrimos que ser niño interiormente es también fundamental para poder vincularme a los demás. Y vincularme a los demás es el camino a la plenitud, es el camino a la felicidad. Entonces, si no logro ser interiormente niño, me quedo sin Dios y sin amigos, con lo cual es terrible, ¿no es cierto? Por eso el ser niños interiormente me permite vincularme a los demás y me permite por eso realizar mi vida en plenitud. Como un pequeño ejemplo de esto también, que creo que yo lo he mencionado otras veces, se puede hacer un experimento de que si uno pone a un niño pequeño en una, ¿no es cierto?, en una sala de 3, de 4, en un jardín de infantes, muy rápidamente hace amigos, ¿no es cierto? No sé, en una hora, en un día, en una semana hizo 4 mejores amigos, ¿no es cierto? Si estamos en sexto grado, bueno, pongamos 3 semanas, 4 semanas, un semestre, ¿no es cierto? Si estamos en sexto año de colegio, bueno, también de vuelta un año, no sé. Si estamos en quinto año de la universidad, si estamos en una oficina y si hacemos la experiencia en un geriátrico, es mucho más difícil todavía. O sea, en la medida que perdemos ese niño interior, perdemos también la capacidad de vínculos. O sea, en la medida que, o dicho así, es un signo de envejecer el perder la capacidad de vínculos. Es un signo digamos, podríamos decir, de eterna juventud o de juventud permanente, la capacidad de vínculos. Por este hecho que digo, que nos vinculamos de niño a niño. Entonces, cuando dejo de ser niño, pierdo mi capacidad de vínculos, mi capacidad de hacer nuevos amigos, e incluso pierdo los amigos que ya tenía también. O sea, en la medida que dejo de ser niño interiormente, pierdo esa capacidad de vínculos, lo cual es muy fuerte en mi vida. Un último punto todavía del análisis transaccional o de la teoría de las relaciones. Hay 2 cosas de las cuales nos previene la teoría de las relaciones. Una, como decía yo, de estas relaciones cruzadas que son complicadas y vale la pena ver si no estamos nosotros estableciendo estas relaciones cruzadas, o sea, si realmente estoy respondiendo al otro con lo que me está diciendo. A veces, ¿no es cierto?, una persona me dice una cosa y yo le estoy respondiendo de otra forma. El análisis transaccional o teoría de las relaciones utiliza también para estas relaciones cruzadas, utiliza la expresión juego. Dice, hay situaciones que se dan en nuestra vida, situaciones repetitivas, a las que le llama juegos. Dice, porque todos nosotros estamos como programados de alguna forma y esa programación psicológica hace que juguemos a ciertos juegos. Dice, no se refiere a los juegos, no sé, no, a un juego de azar, a un juego de cartas, digamos, sino
a situaciones que son como juegos. ¿Por qué viene el nombre juegos? Porque son situaciones en cierto modo falsas. Un juego, es esencial el juego, digamos, o sea, por ejemplo, en un juego parece que fuera, por ejemplo, un partido de fútbol, es como si fuera una batalla, pero no es una batalla de verdad. Unos ganan y otros pierden, pero en principio no se matan, ¿no es cierto? Por eso, digamos, en ese sentido el fútbol es importante y no tan importante, podríamos decir también. El juego tiene algo de realidad y tiene algo de realidad figurada, podríamos decir, en el sentido, podríamos decir, de falsedad, por decir así. Entonces, son situaciones que se dan en la vida y que tienen un carácter real, pero al mismo tiempo tienen un carácter aparente, digamos. No son realmente lo que parecen, o como digo, un cierto carácter de falsedad. El problema grave de estos juegos, lo dice así la teoría de las relaciones, es que de algún modo jugamos a estos juegos para evitar la intimidad, en realidad para evitar el contacto. Con lo cual reemplazamos, o dicho de otro modo, reemplazamos el contacto por el juego. Pero el contacto es muy importante, el contacto es fundamental. Según lo que decíamos en el poder de los vínculos, el contacto es lo más importante, o sea, el vínculo es lo más importante. Entonces, si yo reemplazo un vínculo, si reemplazo un contacto por un juego, me estoy equivocando. Veo las caras de ustedes de expectativa de que diga algo más de qué son estos juegos. Termino acá y los mato a todos, ¿eh? No. Vamos a aclararlo. No, o me matan a ustedes a mí. Entonces, hay situaciones que se dan, que no las percibimos del todo, pero son estos juegos. Por ejemplo, uno de los juegos, digamos, de relaciones, a veces incluso de relaciones de pareja, dice, es si no fuera por ti. ¿No es cierto? Dice, claro, si no fuera por ti, yo habría, no sé, estudiado, me hubiera recibido tal cosa, si no fuera por ti, esta tarde en vez de quedarme en casa, no sé, estaría en tal lado. Es un juego en el sentido que le decimos algo en si no fuera por ti, puede ser que se lo diga, no sé, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis papás. Porque, digo, si no fuera por ti, yo estaría en el cine en este momento. Bueno, te dicen, no sé, anda al cine. No, tampoco hay ninguna película linda, tampoco quería ir al cine. O sea, en el sentido de falso, digamos. O sea, le reclamo a una persona algo que no es tan cierto. Si uno ve claramente un juego de victimización, o sea, yo estoy en el lugar de víctima y él me dice, no, mirá, podés salir de ese lugar de víctima. Pensemos, por ejemplo, no sé, en una situación que yo cuido a una persona y que se da una relación un poquito complicada y yo diría un poco enfermiza en ese cuidado de una persona. Esa persona la cuida a otra persona o muere esa persona y yo, que me venía quejando por años de que, claro, culpa de, no sé, todos me habían dicho a mí que yo cuido a esa persona, ahora quedo que no sé qué hacer con mi tiempo. Digamos. Todo el tiempo protesté y no tenía tiempo para nada porque cuidaba a esta persona y me dicen, ahora no la cuidas más. ¿Y ahora qué hago? Digo, O sea, teóricamente yo digo, si no fuera por ti me iría al cine, pero ahora no me quiero ir al cine. En realidad lo que quiero es ser víctima y que todos me reconozcan que estoy sacrificando el cine, que no es cierto porque no pienso ir al cine, por quedarme aquí y todos digan pobre. Entonces, en ese sentido es un juego, porque no es real, tiene algo de falsedad. De algún modo, los juegos tienen mucho que ver con ser víctima. O sea, cada vez, puede ser que yo sea víctima de una situación desafortunada o que sea víctima de un agresor, puede ser perfectamente, pero muchas veces yo me pongo en la posición de víctima o yo no quiero salir de la posición de víctima, porque de algún modo descubrí que me gusta la posición de víctima. O sea, la plenitud es la amistad, es el vínculo, pero como de algún modo no estoy logrando ese vínculo, descubro que ser víctima me viene bien, digamos. Lo divertido sería ser amigos, pero no logro ser amigos, entonces, bueno, soy víctima. O sea, es un sucedáneo realmente del vínculo. En vez de tener una relación sana, en vez de tener una relación plena, yo mismo me quedo contento con una relación de víctima. De algún modo, este triángulo de víctima, salvador y agresor,
Y las tres posiciones son de algún modo no sanas, ¿eh? Si yo siempre estoy en la posición de salvador, si siempre estoy en la posición de agresor, siempre estoy en la posición de víctima. ¿Eh? Pensemos de vuelta en algún vínculo, ¿no es cierto? A veces se da un vínculo familiar donde nos hemos quedado establecidos entre agresor y víctima. Y parece que no, pero como que a los dos nos divierte jugar ese rol, jugar ese papel. Y en vez de un vínculo sano, nos hemos derivado en un vínculo no sano, pero estamos cómodos en ese papel. Una variación de esto, por ejemplo, es un juego que se llama Tribunal, que es, seguramente les habrá pasado también con algunas personas, que dos personas que tienen esta relación un poquito complicada, le plantean a otro la situación, que te dicen, no, pero lo que pasa es que él, no sé, hizo tal cosa, no, lo que pasa es que ella me dijo tal cosa, él tal cosa, y yo estoy ahí, tengo que decir, a ver, quién es culpable y quién es inocente, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, ¿por qué tengo que ser juez de esto? A veces pasa en el caso de un hijo, de los hijos con los padres, o de una mamá entre dos hijos, por ejemplo, ¿eh? Pero una relación conflictiva muchas veces busca un tercero que haga de juez. Y jugamos todo el tiempo, ¿eh? O sea, uno agrede a otro, otro agrede al otro, y recurrimos al otro que uno dice, ¿para qué estoy aquí al medio? No sé, arreglen ustedes su problema, o no sé, vean como quieran, pero no me pongan a mí al medio, ¿eh? Si uno ve de vuelta es un juego, ¿eh? Porque es una situación, digamos, complicada, no sana. No es que si uno dijera, no, bueno, sí, no, vos tenías razón, vos no tenés razón, se resolvió en un tribunal normal, se resuelve culpable, inocente, y es definitivo. Una razón de la situación, al otro día va a ser igual, al otro día va a ser igual, porque en realidad las personas no quieren dejar de jugar, digamos, ¿eh? Bien, nos llevaría mucho más lo de la teoría de relaciones y no es la idea de este pequeño retiro, pero sí me quedaría con estas dos ideas. Una, como yo les decía, estas relaciones cruzadas impiden la relación, son interferencias entre la relación, y tengo que ver cómo respondo al diálogo, a la propuesta de otra persona, ¿eh? Volviendo al caso inicial que decíamos, bueno, la persona al lado me dice, nos escapemos del retiro, y es un niño que se quiere escapar, digamos. Entonces la forma adecuada es como responderle como otro niño, no puedo decirle, bueno, no, yo no me quiero escapar ahora, pero vos hacés lo que quieras, digamos, ¿eh? Digamos, tengo que poder responder realmente a lo que me están diciendo y no responder de una manera distinta. Y en segundo lugar, descubrir estos juegos que jugamos, digamos. En el centro de los juegos, y podríamos decir que el juego fundamental de nuestra vida, el juego que jugamos habitualmente es yo soy mejor que vos, o lo mío es mejor que lo tuyo, ¿eh? Y si uno, no sé, después en un diálogo que uno mismo tiene, o si uno analiza a veces un diálogo que ha hecho, descubre que inconscientemente me quise imponer a otro, ¿eh? Como si dijera, no sé, contar después de salir de aquí, mira, estuve en un retiro que fue toda la mañana, qué bueno, fue lindísimo. Tienen que decir que fue lindísimo, ¿eh? Cuando salgan tienen que decir que fue lindísimo. Los estoy mentalizando. No, supongamos que uno dice, fue lindísimo. ¿En serio? Bueno, yo fui a un retiro de todo el día, dice otro, como diciendo, el mío es mejor, ¿no es cierto? Bueno, no, pero no sé, lo daban en latín, dice uno. El mío lo daban en francés. O sea, si uno ve, digamos, uno va como ¿cierto? Sin darse cuenta, uno va diciendo, ¿no es cierto? Lo mío es mejor, ¿eh? Con sonrisas, con todo, con amabilidad, pero estamos jugando, porque estamos tratando de demostrarle al otro que yo soy mejor que él, o que lo mío es mejor que lo de él. No es, como digo, no es tan terrible jugar, ¿eh? Todos jugamos todo el tiempo. Sí es terrible el hecho de que los juegos reemplazan a los vínculos. Los juegos reemplazan el contacto. Cuando yo todo el tiempo, la conversación es por decirle, ¿no es cierto?, que lo mío es mejor que lo tuyo, entonces hablamos 10 minutos, nos sonreímos, pero no logramos vincularnos interiormente. Y una conversación que para mí es desagradable,
porque la persona trató de imponerse a mí, trató de contar que su retiro era mejor que el mío, yo traté de decirle que mi retiro era mejor que el de la otra persona, entonces nos sonreímos y nos despedimos, pero no nos sentimos contentos ninguno de los dos, no logramos, por decir, abrazarnos mutuamente, no logramos un encuentro de corazón a corazón, no logramos un encuentro de niño a niño, estuvimos compitiendo por ver quién era el mejor. Bueno, es una competencia que no llega a las trompadas, digamos, entonces no pasa nada, no es violento, no llegamos a las palabras violentas y simplemente la dejamos ahí y nos vamos. Pero todo el tiempo que estamos compitiendo no nos estamos vinculando. Entonces, en cierta forma, jugar a competir no es inmoral, no es un problema, pero sí es una pérdida de tiempo, una pérdida de fuerzas. Mientras estoy compitiendo no me estoy vinculando, y vincularse es muy importante. O sea, puedo perder la vida en competir. Y en muchas relaciones humanas, si uno ve, estamos compitiendo, compitiendo por algo, compitiendo por alguien, compitiendo de algún modo, y poniéndome yo en alguna situación que no es correcta. Entonces yo soy víctima y todos tienen que decir, pobre, qué bueno que es, qué sacrificado, ¿no es cierto? ¿Vieron cuando, como si yo contara, no, bueno, este retiro en realidad lo preparé ayer, pero todo el día, tenía muchas cosas y bueno, me quedé sin dormir, pero bueno, lo estuve preparando toda la noche. Entonces todos ustedes, ay, qué pena, pobre, ¿no es cierto? El padre que preparó el retiro. Entonces yo lograría eso. No, eso sería una relación no sana, Lo correcto sería que ustedes me dijeran, no, prepáralo de día, organiza mejor tu tiempo, y no sé, y prepáralo de día y dormí de noche, ¿no es cierto? En todo caso dormí de noche, no se preocupen. Pero por eso, uno descubrir, cuando me pongo en situación de víctima, algo no sano, no es algo correcto, y de vuelta, no logro vincularme sanamente. Y los vínculos son fundamentales en nuestra vida. Los vínculos construyen nuestra alma, construyen nuestra vida, nos afirman, nos permiten entrar en una red de vínculo y, como decíamos, nos llevan hasta Dios.